Buenas noches, somos el grupo 5, conformado por Paula Carrasco, Ariadne Guillín, Rafael Guime e Ivana Cobos. Vamos a presentar la tarea de termodinámica, el primer capítulo, el primer ejercicio. Este nos dice, un globo aerostático que tiene un volumen de 1500 metros cúbicos debe elevar una carga de 250 kilogramos. Calcule la temperatura del aire en el interior del globo para producir el empuje necesario. Suponer que la temperatura del aire en el exterior es de T igual a 0 grados centígrados. Voy a empezar con el literal A. Dice, estima la masa molar del aire suponiendo que su composición corresponde a 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Todos estos datos los vamos a anotar, incluyendo la composición del aire, que es lo que vamos a utilizar para calcular la masa molar. Entonces, de la tabla periódica obtenemos los pesos moleculares tanto del nitrógeno como del oxígeno, teniendo del nitrógeno 14.007 y del oxígeno 15.999. Ahora, la masa molar de un compuesto va a ser la suma de los pesos atómicos que conforman este compuesto y esto multiplicado por la constante de la masa molar, que es 1 gramo sobre mol. Por esto es que la masa molar del aire al final nos va a dar en unidades de gramos sobre mol. Ya que las especies son diatómicas, multiplicamos estos pesos moleculares por 2, obteniendo así para el nitrógeno diatómico 28.014 y para el oxígeno 31.998. De estos valores vamos a sacarles los porcentajes que nos indicaba el ejercicio, que eran parte de la composición del aire. Para el nitrógeno era el 79%, entonces multiplicamos 28.014 por 79 dividido para 100 y obtenemos 22.131. Y para el oxígeno va a ser el 21%, entonces el valor del oxígeno que nos había dado 31.998 lo multiplicamos por 21, dividimos por 100 y obtenemos 6.72. Lo que queda por hacer es solo sumar estos dos valores y obtenemos la masa molar del aire de 28.851 gramos sobre mol. Bien, para el literal B nos pide determinar la densidad del aire en el exterior. Para resolver este ejercicio tenemos que tener muy en cuenta tres ecuaciones importantes. La de la densidad, que nos indica que la densidad es igual a masa sobre volumen. También tenemos que tener en cuenta la fórmula de ley de gases ideales, donde indica que la presión del volumen va a ser equivalente a la cantidad de moles por la constante universal de gases ideales por la temperatura. Y por último, tener en cuenta la fórmula de la masa molar, que nos indica que la masa molar va a ser equivalente a la masa sobre los moles. Bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que despejar el volumen en nuestra primera fórmula de densidad, donde obtenemos que el volumen va a ser equivalente a masa sobre la densidad, y también despejar los moles en nuestra fórmula de la masa molar, que nos indicará que los moles va a ser equivalente a la masa sobre la masa molar. Por último, reemplazando estos valores en nuestra fórmula de la ley de los gases ideales, obtenemos que la presión por la masa sobre la densidad va a ser equivalente a la masa molar sobre... No, la masa sobre la masa molar por... eh, la presión por la masa sobre la densidad va a ser equivalente a los moles por la constante universal de ley de la constante R por la temperatura. Entonces, teniendo esta nueva ecuación, despejamos la densidad y reemplazamos nuestros valores, donde obteniendo con la masa molar obtenida en el literal anterior, obtenemos un valor aproximado de 1.288 gramos sobre litro. Para el literal C, el empuje sobre el sistema globo-carga. Aquí aplicaremos el principio de Arquímedes,
que según el principio de Arquímedes, el aire caliente, al ser menos denso, pesará menos que el aire exterior, por lo tanto recibirá una fuerza de empuje hacia arriba que hará ascender al globo. Entonces, la fórmula del empuje tenemos que es la densidad por la gravedad y por el volumen. En este caso tenemos nuestra densidad exterior que fue sacada en el literal B, nuestra gravedad es 9.8 y nuestro volumen que nos daba ya en el ejercicio que era de 1500 metros cúbicos. Entonces aquí haciendo el cálculo respectivo tenemos que el empuje total será de 18.934 newtons. El literal C, no, el literal D nos pide la masa del aire y caliente dentro del globo. Asumiendo el momento en el que el globo asciende, perdón, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Como podemos ver en la gráfica, asumiendo que para arriba es positivo y para abajo negativo, tenemos que empuje menos peso igual a 0. Despejando, tenemos que empuje igual a peso. Tendríamos densidad del aire por gravedad por volumen del globo es igual al peso de la carga más el peso del aire. Cancelando gravedad, tendríamos que densidad del aire por volumen del globo igual a las dos masas. Ya que el problema nos pide la masa del aire, la despejamos y tendríamos densidad del aire por volumen del globo menos la masa de la carga, que sería 1.288 por 1500, menos 250. Lo que nos dará una masa de aire de 1682 kilogramos. El literal E nos pide la temperatura del aire dentro del globo. Usando nuevamente la ley de los gases ideales de presión por volumen igual a número de moles por constante R por temperatura, teniendo que despejar temperatura, nos daría que presión por volumen por masa molar sobre la masa del aire por la constante R sería la temperatura. Sabiendo la masa molar que la obtuvimos en el literal A, que es de 28.851, multiplicando por la presión 1 por el volumen 1500 sobre la masa del aire 1682 por la constante R 0.082. Nos daría una temperatura total de 313.73. Convirtiéndola a Celsius, que sería menos 273, nos daría una temperatura de 40.62 Celsius. Gracias.